Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad en la red de Radio Red RCN con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días, queridos amigos. Son las 6 de la mañana de este martes 7 de junio de 2022. Y estos son temas y asuntos, entre otros, que trataremos con ustedes en las próximas horas. El tarjetón es una violación grosera de la Constitución Nacional. Es un prevaricato para apoyar a Petro. El tarjetón promueve el llamado voto en blanco, que está prohibido en la Constitución Nacional. Está prohibido para esta segunda vuelta. Solo puede haber tarjetón para los dos ganadores de la primera, no para un tercero, que es el voto en blanco. Esa es una violación grosera de la Constitución Nacional, y eso constituye un delito de prevaricato. El señor registrador o los magistrados del Consejo Nacional Electoral, o todos a la vez, deben ir a la cárcel por prevaricadores. En la Gran Bretaña, Johnson gana voto de confianza 211 a 148. Sin embargo, el margen parece muy estrecho y Johnson tiene problemas para afianzarse en el poder. ¿Qué es el prevaricato? Porque habrán quedado ustedes con esa impresión en su corazón. Es una conducta en la que incurre un servidor público cuando profiere una resolución, dictamen o concepto manifiestamente contrario a la ley. Les repetimos, conducta en la que incurre un servidor público cuando profiere una resolución, dictamen o concepto manifiestamente contrario a la ley, que es exactamente el caso del que estamos hablando. Segunda vuelta. Solo participarán los candidatos que hubiesen obtenido las más altas votaciones, comillas. Y si gana el voto en blanco o queda de segundo, ¿qué pasa? Porque puede ganar. Hay tres alternativas y la gente puede votar en cualquiera de los tres sitios, o por Petro, o por Rodolfo Hernández, o por el voto en blanco, que es una patraña de la registraduría para disminuir los votos de Hernández, para congelarlos, lo que según las encuestas está consiguiendo. El voto en blanco es un prevaricato. En el asesinato de Pechi, 4 de los 5 involucrados aceptaron cargos. Francisco Luis Correa Galeano no aceptó, pero tiene 4 testimonios en su contra y muchos otros indicios más. El Contralor General de la República pidió pruebas del plagio, pues se dedicaron a conseguirlos. Caracol se los presentó. Los hallazgos. Hasta autoplagio encontró. ¿Y ahora qué se sigue? El Contralor plagió nada menos que el trabajo con el cual accedería a un doctorado. Tecnoglass tocó campana en Nueva York, en Wall Street, y entra a la bolsa de valores más importante del mundo. Países que no aceptarían ir a la Cumbre de las Américas: México, Bolivia, Guatemala. No va el presidente, pero mandan al canciller. ¿Eso qué significa? ¿Eso qué significa? Un desaire para Biden, pero no estar muy lejos, ¿no? Como México, que confirma que
Andrés Manuel López Obrador visitará al presidente Biden en la Casa Blanca. ¿Al fin en qué estamos? ¿Estamos o no estamos? El problema es la falta de oportunidades, la falta de inversión. Eso lo dice la vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez. No estamos de acuerdo, señora vicepresidente, con todo respeto. El problema no es la falta de oportunidades, el problema es la cocaína, que es la que lleva a todo lo demás. La cocaína, téngalo presente, la que su gobierno no ha sido capaz de combatir eficazmente. La Fiscalía pide terminar proceso a favor de Roberto Prieto por caso Odebrecht. Esta Fiscalía es muy especial. ¿Qué dice? ¿Que no ocurrieron los hechos? No, los hechos sí ocurrieron, todos. Roberto Prieto se llenó los bolsillos de plata con destino a la campaña de Juan Manuel Santos. Pero es que la conducta no es típica. ¿No es típica la conducta? Por Dios, señor fiscal, no haga más el ridículo. 15,000 migrantes inician viaje de México a los Estados Unidos. No voy a votar por Petro. Y estoy escribiendo el porqué, Fajardo. Parece que estuviera escribiendo el Quijote. Lo hubiera podido decir en 2 palabras, lo hubiera podido escribir en un párrafo. Fajardo sigue creando tensión, porque él es lo que se llama un narciso. Él se quiere ver en todos los medios de comunicación. El nuevo liberalismo apoyará a Rodolfo Hernández. No faltaba más. Los hijos de Luis Carlos Galán, asesinado por los amigos de Petro, no podían estar con Petro. Eso hubiera sido el colmo. De manera que apoyarán a Rodolfo Hernández. Carrillo defiende a su patrón, a Caracol. Nada especial, ¿no es cierto? Normalmente los subalternos defienden al jefe y los paniaguados defienden a quienes les dan pan y agua. La inflación para mayo. La SAC toma con cautela la prudencia, con prudencia. Hablaremos con el señor registrador nacional con el registrador, con el director nacional de estadística, que es un personaje leal, fiel, cumplidor de su deber. Alerta roja por posible desbordamiento del río Bogotá. Hasta donde sabemos, habían disminuido las lluvias, ayer volvieron con mucha fortaleza. Musk puede retirar la oferta que hizo por Twitter. Dice que le están ocultando información fundamental. Escándalo en la bolsa. AMLO no va a la cumbre, pero Biden lo recibirá en la Casa Blanca. ¿Entienden ustedes? 10 tiroteos este fin de semana en los Estados Unidos. 10 tiroteos. No con muchos muertos y heridos, pero son 10 tiroteos. ¿La culpa es de las armas? Esa es la pregunta que se hacen allá. Bomba ciclónica ataca a los Estados Unidos y pone en peligro 75 millones de personas. Nieve, viento e inundaciones en gran parte del inmenso territorio de los Estados Unidos. En un debate en el Congreso de los Estados Unidos sobre las armas, uno de los legisladores, un representante a la Cámara por la Florida, el republicano Greg Stew, mostró las armas que tiene para defender a su familia. 100 días de la guerra en Ucrania. Cómo Hitler o Napoleón en Rusia
o como Rusia misma. La Rusia también estuvo en problemas parecidos. Van 100 días de la guerra en Ucrania. ¿Qué pasará ahora? Hay elecciones en México y el presidente Andrés Manuel López Obrador gana en 4 de 6 estados en los que se ha hecho escrutinio hasta ahora. ¿Dónde está la condena contra Petro? A ver, señor Petro, usted se robó el texto de la condena que le fue impuesta por el que era el juez competente para conocer de su conducta y que lo condenó, lo que lo hace a usted inhábil para ser senador y para ser presidente de la República. ¿Entienden, queridos amigos? Hay un documento, y un documento que nadie ha negado, la condena a Gustavo Petro, y ese documento está desaparecido de los archivos de la Justicia Penal Militar. ¿Dónde está ese documento? ¿Quién se lo robó? De eso depende que Petro sea o no sea competente para aspirar a la senaturía que está ejerciendo y a la presidencia de la República a la que aspira. Un juez de los Estados Unidos condena a las FARC por secuestro de Ingrid Betancourt. Condena a las FARC a pagarle 36 millones de dólares a sus hijos. Allá en los Estados Unidos marcha el Poder Judicial. Acá no. Qué curioso. Por la jornada laboral de 4 días ya se están manifestando algunas empresas y algunos países. El esfuerzo por ahorrar esfuerzo. Y ahorrado el esfuerzo, ¿qué vamos a hacer con el tiempo sobrante? Era la pregunta que se hacía sobre el particular hace muchísimos años. José Ortega y Gasset, el más grande pensador que tuvo el siglo XX. Jornada laboral de 4 días. El cáncer digestivo de Gustavo Petro, que tuvo cáncer, lo admiten, lo reconocen, pero los médicos cubanos dijeron que ya había sido superado. Recuerdo lo que le dijeron los médicos a Hugo Chávez, los mismos médicos, los cubanos, comillas, no tienes absolutamente nada, le decía Chávez a quien moriría, le decían a Chávez que moriría días después. Los médicos cubanos, no tienes absolutamente nada, Hugo Chávez, no tienes absolutamente nada, Gustavo Petro. De todo esto, queridos amigos, y de mucho más, estaremos hablando con ustedes desde aquí, desde la hora de la verdad. Recuerden, como siempre, los invitamos a descargar la aplicación TuneIn en sus dispositivos móviles, en su smartphone o en su tablet, para que usted pueda disfrutar de audio de alta calidad en la hora de la verdad. Y también pueden sintonizarnos a través de Facebook Live o a través de YouTube en nuestra página de internet www.lahoradelaverdad.com.co. Y también recuerden ustedes, estamos en los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá. Y también nos pueden escuchar a través de Radio Sabana de Sincelejo en los 1370 AM. Recuerden también ustedes que estamos en las plataformas de podcast, las más importantes de todas. Especialmente nos encuentran en Spotify y en Apple Podcast. Ahí está todo nuestro contenido, las entrevistas, el editorial, al oído, los indicadores económicos, la cultura o en la historia, los deportes, la música y todos los temas que son de su interés. Y también les recordamos que nos pueden seguir en Twitter y enviarnos sus comentarios a nuestra cuenta @HoraDeLaVerdad. O también nos pueden seguir en Instagram, en @LaHoraDeLaVerdadOficial y en Facebook, en donde siempre estamos pendientes de sus opiniones y de sus comentarios. En Colombia ya tenemos las 6 de la mañana, 16 minutos. Sean ustedes bienvenidos, esta es la hora de la verdad.
www.lahoradelaverdad.com.co. Escúchenos desde cualquier parte del mundo a través de nuestra página de internet. Opinión, deportes, cultura y entrevistas. Visítenos y participe. www.lahoradelaverdad.com.co. Pase la voz. Solitaria camina en la esquina, la gente se pone a murmurar, dicen que tiene una pena, dicen que tiene una pena que la hace llorar. Altanera, preciosa y orgullosa, no permiten la quieran consolar. Pasa luciendo su real majestad, pasa camina los días sin verlos jamás. La divina tiene pena y dolor. La divina no conoce el amor. Altanera, preciosa y orgullosa, no permiten la quieran consolar. Dicen que alguien ya vino y se fue, dicen que pasa las noches llorando por él. ¡Mi mariachi! Él es Luis Miguel, cantando una de sus canciones favoritas. Con esa canción tan linda, La Viquina. La Viquina, cuántas cosas dice la Viquina. Saludemos la mañana así, de Mar Córdoba. Doctor Fernando, muy buenos días para usted, para Cindy Larrota, para la Tata Castro, para Wilson, para Germán y para toda nuestra audiencia que siempre está pendiente de la hora de la verdad. Momentos cruciales y muchos temas por qué preocuparnos seguramente. Y es que, doctor Fernando, en momentos en que estamos listos para ir a la segunda vuelta presidencial, aparecen amenazas que no deben ser tenidas o más bien desestimadas y no tenidas en cuenta, como muchos pretenden hacerlo, a través de las redes sociales. En medio de este panorama electoral, los vándalos que se agrupan, especialmente en temas como los de primera línea, hacen anuncios por medio de las redes sociales que debieran llamarnos a todos la atención. De acuerdo con una publicación de un grupo en Facebook de Primera Línea Medellín, que cuenta con más de 7.000 seguidores, se asegura que es crucial que para el día 19 de junio se reúnan en un sitio estratégico de la capital de Antioquia para celebrar, abro comillas, la victoria o para iniciar una revolución en todo el país, cierro comillas. Y vuelvo otra vez porque voy a leer textualmente lo que dice esa publicación. Yo voto por el pacto histórico, nos vemos el 19 de junio en el Parque de la Resistencia a las 4 de la tarde, ya sea para celebrar la victoria del pueblo o ya sea para organizar lo que sería una revolución la más HP a nivel nacional. Nos vemos en las calles, se lee en ese mensaje que publicaron el 31 de mayo. También hay expectativa en la ciudad de Cali luego de que se conocieran unas presuntas amenazas relacionadas con nuevas protestas en la ciudad en caso de que el candidato por el pacto histórico no llegue a ganar las elecciones presidenciales en segunda vuelta. Y es que recordemos que Petro, precisamente en los distintos debates y en las entrevistas a los medios de comunicación, ha dicho que no aceptará los resultados en caso de que haya fraude. Y el tema es que no los aceptará porque pues él ya de hecho presume que hay fraude. Y recuerden ustedes que después de estas elecciones, después de las elecciones del 29 de mayo, empezaron desde allá mismo, desde ese sector político, a cuestionar el resultado de esta primera vuelta electoral. La tensión también se viene registrando en otras zonas del país, donde el candidato Rodolfo Hernández ha tomado delantera en intención del voto
en el camino a la presidencia. También se conoció, y lo escuchamos aquí, a unos líderes de primera línea en la Universidad del Valle que estarían apoyando obviamente al candidato Gustavo Petro y se han declarado en asamblea permanente, afectando gravemente el derecho fundamental del resto de los estudiantes a poder recibir clases normalmente. Esto con el fin de sumarse a la campaña del señor del Pacto Histórico. En una parte de ese comunicado dice: quiero contarles que desde la Universidad del Valle hoy nos reunimos asumiendo nuestro papel histórico. Como estudiantes hemos entrado en asamblea permanente para sumarnos a la campaña de Petro y Francia Márquez. También se puede leer en ese comunicado: compañeros, estamos en la lucha y Colombia nos llama y tenemos que dar una respuesta histórica. Está en nuestras manos ese cambio y no podemos permitir que una persona como Rodolfo Hernández llegue a la presidencia y haga con la universidad pública lo que se le dé la gana. Pues es increíble el nivel de ignorancia de estos personajes, en la medida en que inclusive Rodolfo Hernández ha dicho que hay que hacer unas transformaciones profundas a la ICETEX y ha propuesto que los pelados no tengan que pagar las deudas que tengan con el ICETEX, porque habrá la manera de poder subsanarlas para que puedan seguir estudiando o para que no tengan que trabajar y pagar esas deudas. Temas que los han dicho abiertamente, pero que estos los desconocen. En otra parte, miembros de la Organización Estudiantil y Juvenil de la Universidad del Valle rechazaron pues las propuestas del candidato Rodolfo Hernández. Escribieron que los estudiantes se suman al cambio y esto pues obviamente con una relación evidente a la campaña de Petro. En días pasados, recuerden ustedes, 10 personas fueron vinculadas a la primera línea y fueron capturadas en la ciudad de Neiva y terminaron judicializadas. Fueron 6 hombres y 2 mujeres presuntos integrantes de ese grupo vandálico conocido como Los Escuderos. La Fiscalía presentó ante un juez de control de garantías todo el material probatorio que durante varios meses se recaudó, en el que sirvió ahora para judicializarlos, pues aparecen responsables de hechos criminales en al menos 10 eventos de distintos momentos en el año pasado. Y pues muy bien, hablando de política, doctor Fernando, no puedo dejar pasar por alto lo más reciente resultado de la encuesta de tracking presidencial que hace RCN Radio. Pues muy bien, la intención del voto se comporta de esta manera. Miden solamente a Gustavo Petro y a Rodolfo Hernández. Me llama la atención que por lo menos no aparece el voto en blanco en esta ocasión, y pues con toda razón. Gustavo Petro tiene el 46,8% y Rodolfo Hernández el 47,8%. Un punto de diferencia entre ambos candidatos, conservando la delantera Rodolfo Hernández. Curiosamente, el tracking no produce el voto en blanco que está promoviendo la registraduría y está en el tarjetón. ¿Usted tiene el tarjetón a la mano, además? Claro. Bueno, sí, señor. ¿En el tarjetón Sí, no ahí hay está, 3 claro. lugares? Sí, claro. Claro. Bueno, muy bien. Entonces, la Constitución dice que solamente habrá espacio para las 2 primeras votaciones. La registraduría delictivamente ha creado una tercera posibilidad, la del voto en blanco. Eso es un delito. Aquí yo estaba revisando unas explicaciones que daban, doctor Fernando, desde la registraduría y desde el Consejo Nacional Electoral, y es que estos señores del Consejo Nacional Electoral, que son el Tribunal Electoral en Colombia, para hacer claridad a nuestros oyentes de otros países que no conocen muy bien del sistema colombiano, ellos por jurisprudencia han dejado sentada la posibilidad de que en una segunda vuelta siempre se presente el voto en blanco, aun cuando admiten en su misma jurisprudencia que no tiene efectos jurídicos que sean vinculantes. Dice la Constitución: si ningún candidato obtiene dicha mayoría, se celebrará una nueva votación que tendrá lugar 3 semanas más tarde, en la que solo participarán los 2 candidatos que hubieran obtenido las más altas votaciones. Será declarado presidente quien obtenga el mayor número de votos. No dice que se distribuirán por 3 las posibilidades de votos, sino por 2, las 2 más altas votaciones. ¿Por qué la tercera? Porque quieren favorecer a uno de los candidatos. Y esa es la razón por la que baja en las encuestas Rodolfo Hernández, mientras Petro se mantiene en lo suyo. Petro está en su techo y a Rodolfo Hernández lo bajaron a punta del voto en blanco. Era lo que comentábamos ayer
con Osvaldo Acevedo, la persona que dirige la encuestadora más prestigiosa del país, Jan Haas. Cindy Larrota. Doctor Fernando de Mar Tata, muy buenos días para todos nuestros oyentes. Doctor Fernando, a pesar de haberlo excluido de la Cumbre de las Américas que comenzó ayer en Los Ángeles, California, una cumbre que, por cierto, y lo hablamos ayer, está al borde de ser un fracaso porque son muy pocos los mandatarios confirmados, la administración Biden ha decidido darle un nuevo respiro al régimen de Nicolás Maduro. Les cuento, Estados Unidos ha relajado aún más las sanciones contra Venezuela y ayer se confirmó que la empresa española Repsol y la italiana Eni podrán exportar crudo venezolano a Europa para reducir la dependencia que el continente tiene del petróleo ruso. Fue la agencia de noticias Reuters que dio a conocer la decisión del gobierno Joe Biden de disminuir de alguna manera esas sanciones y permitir que ambas empresas europeas que tienen empresas conjuntas con PDVSA puedan transportar petróleo venezolano. Según una de las fuentes consultadas por esta agencia de noticias, no será mucho el flujo de petróleo que reciba Repsol y Eni de Venezuela, pero Washington ha dicho que se podrán contar esos cargamentos, doctor Fernando, cargamentos de crudo para compensar deudas pendientes y dividendos atrasados desde el año 2020, cuando estas empresas dejaron de recibir petróleo para cubrir deudas, esto por sanciones impuestas más duras durante la administración de Donald Trump. Como el petróleo se va a recibir a cambio de cubrir deuda, Washington cree que PDVSA no se beneficiará financieramente de estas transacciones. Mire, Chevron Corp, la Indian Oil Natural Gas Corp, la empresa francesa Morelli Prom, también habían presionado al Departamento de Estado y al Departamento del Tesoro de Estados Unidos para obtener petróleo venezolano a cambio de miles de millones de dólares en deuda, pero el gobierno de Estados Unidos no aprobó estas solicitudes y solo fueron aprobadas las de Repsol y las de Eni. Sin embargo, el mes pasado el gobierno de Joe Biden autorizó a Chevron, que es la mayor empresa petrolera de Estados Unidos que aún opera en Venezuela, para establecer contactos con el gobierno de Maduro y PDVSA sobre unas futuras operaciones en ese país. También les quiero recordar que hace unos 3 meses altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos realizaron una visita a Venezuela y se reunieron con Nicolás Maduro en el Palacio de Miraflores. Inmediatamente el régimen liberó a 10 ciudadanos estadounidenses que estaban presos en ese país y anunció que reanudaría el diálogo con la oposición en México. También se ha dicho, doctor Fernando de Mar, que el relajamiento de estas sanciones contra Venezuela hace parte de una estrategia de Estados Unidos para calmar un poco los ánimos del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que hizo un llamado general a boicotear la Cumbre de las Américas por la exclusión de Venezuela y Cuba y Nicaragua de este evento. Pero como usted ya lo dijo hace un momento, doctor Fernando, de todos modos, AMLO ya confirmó que no asistirá a la cumbre. Aún no se conoce a ciencia cierta cuál es el plan de Repsol y Eni para poder llevar este petróleo venezolano a Europa. Además, incluso Reuters informó que este envío tampoco comenzará desde este mes de junio. Lo cierto, doctor Fernando, es que muy contradictoriamente Estados Unidos excluye a Venezuela de la Cumbre de las Américas, argumentando que no es un país democrático, pero al mismo tiempo está relajando las sanciones que habían sido impuestas por la administración de Donald Trump. Estados Unidos. Pero en fin, es lo que están haciendo. El petróleo disponible en Venezuela para mandarlo a Europa y no para mandarlo a China en pago de obligaciones que tienen esas empresas y que tiene Venezuela con la China, lo mandan a Europa. No hace ni frío ni calor. 300 o 350,000 galones diarios. Barriles. No hacen ni frío ni calor. No significan nada en el déficit energético que tiene la Unión Europea. No significa absolutamente nada. Es un gesto para salvar una cumbre que está condenada a ser el más estruendoso fracaso de los que ha tenido el presidente Biden. Ya hablaremos sobre el tema más adelante. Tata Castro. Muy buenos días a todos.
La selección de fútbol de Colombia sub-20 derrotó ayer a Japón 2-1 y se clasificó a las semifinales del torneo Maurice Reveló, anteriormente conocido como Esperanzas de Toulon, por la tercera jornada del Grupo C. El combinado cafetero finalizó en el primer lugar Doctor Londoño del Grupo C con 7 puntos y se enfrentará a Venezuela en semifinales. Esa es nuestra noticia. Colombia-Venezuela. La Vinotinto se clasificó primera del Grupo B con 8 unidades y es dirigida por Fernando Batista, asistente de José Peckerman en la selección mayores de ese país, de Venezuela. El ganador entre estas dos selecciones sudamericanas se enfrentará en la final ante el ganador de Francia y México. Los mexicanos lograron avanzar como mejores terceros. Este ha sido un torneo donde nuestros futbolistas se han destacado en varias ocasiones. Colombia ha sido campeón en 3 oportunidades de este evento, en el año 99, 2000 y 2011, y fueron subcampeones en 2013. Los cruces de semifinales están programados para el próximo jueves 9 de junio, mientras que la final y el partido por el tercer puesto se llevarán a cabo el domingo 12. Colombia frente a Venezuela, jueves 9 de junio, 7:30 de la mañana, hora de Colombia. Esa es nuestra noticia de hoy. Nos enfrentaremos a Venezuela en este torneo sub-20 que se está llevando a cabo en Francia. Más adelante en nuestra sección deportiva ampliaremos esta y otras noticias. Muchas gracias y en un minuto estaremos con François Roger Cavard, abogado, para hablar sobre las denuncias contra Gustavo Petro por hechos ocurridos cuando era integrante del M-19. En un minuto, ya estaremos con ustedes de vuelta. 6 de la mañana, 32 minutos.